Han pasado más de 3 décadas desde que el mundo del cine español y europeo perdió a uno de sus intérpretes más distinguidos, Fernando Rey. El actor de voz grave, mirada serena y porte aristocrático que dejó una huella imborrable en la historia del séptimo arte. Sin embargo, pocas personas sabían que, detrás de su El Rey Guardab, una esa verdad tenía Mabel Carr, la actriz Asu Mayor. Una historia que empezó en Es Fernando Rey, cuyo verdadero nombre era Fernando Casado Arambillet. Nació en A Coruña, en 1917. Desde joven mostró un talento natural para la interpretación, pero también una reserva emocional que lo acompañaría durante toda su vida. No era un hombre de grandes declaraciones sentimentales, ni de escándalos. Su vida se desarrollaba entre los platós y los silencios, entre los aplausos del público y los momentos solitarios tras bambalinas. Fue en los años 50 cuando el destino lo cruzó con Mabel Carr, una actriz argentina de belleza luminosa y carácter decidido. Ella, recién llegada a España, buscaba abrirse camino en una industria todavía dominada por nombres masculinos y prejuicios conservadores. Él, en cambio, ya era una figura respetada, aunque aún no había alcanzado la fama internacional que le llegaría más tarde gracias a directores como Luis Buñuel. El encuentro fue casi fortuito, pero transformó sus vidas. Se conocieron en un rodaje entre luces calientes y cámaras ruidosas, y lo que empezó como una simple amistad profesional, pronto se convirtió en una conexión profunda, silenciosa, pero intensa. Según recordarían después algunos compañeros de set, Fernando miraba a Mabel con una mezcla de admiración y ternura que rara vez dejaba entrever en público. Y aunque ambos mantenían una relación discreta, el ambiente del cine español de la época no tardó en hablar. Se decía que entre ellos existía una complicidad que trascendía las palabras. El amor detrás del telón Mabel Carr, cuyo nombre real era Mabel Campolongo, tenía un espíritu libre. Había dejado su Argentina natal para buscar en Europa no solo una carrera, sino también un espacio donde ser ella misma. Su belleza, su talento y su magnetismo la convirtieron rápidamente en una figura popular. Pero más allá de su imagen, Mabel era una mujer de profundas convicciones, una mujer que no temía amar en tiempos donde el amor libre se consideraba casi un pecado. Fernando, por su parte, era un hombre más reservado, casi estoico. Había sufrido decepciones y conocía el precio de la fama. En Mabel encontró lo que nunca había tenido: una compañera capaz de entender sus silencios, de respetar sus miedos y de sostenerlo en los momentos en que el éxito pesaba más que la gloria. Durante años, vivieron su relación con discreción. No porque tuvieran algo que ocultar, sino porque ambos comprendían que el amor verdadero no necesita escaparates. Preferían los paseos por Madrid al atardecer, las conversaciones en voz baja y las miradas cómplices que lo decían todo. Sin embargo, tras esa serenidad aparente, existían también los fantasmas. Mabel sabía que Fernando arrastraba un pasado del que no hablaba. Una relación anterior marcada por la incomprensión, un hijo al que no había podido ver crecer tanto como hubiera querido, y un sentimiento de culpa que lo acompañó hasta sus últimos días. Fue Mabel quien lo ayudó a reconciliarse con su historia, a aceptar sus errores y a entender que nadie puede ser feliz si no se perdona a sí mismo. La confesión que nunca hizo pública. A lo largo de su vida, Fernando Rey fue entrevistado decenas de veces. Siempre elegante, siempre correcto. Jamás habló de su vida privada. Cuando le preguntaban por Mabel, respondía con una sonrisa leve: «Es una gran actriz y una gran mujer». Pero lo que nunca dijo frente a una cámara lo dejó escrito, años después, en una carta que fue encontrada por un familiar tras su muerte en 1994. En esa carta, escrita con una caligrafía temblorosa y un tono confesional, Rey revelaba lo que durante años había callado. No fue el cine lo que me dio sentido, ni la fama lo que me sostuvo. Fue Mabel. Ella me enseñó a mirar la vida con ternura. Sin ella, todo habría sido un escenario vacío.
si alguna vez se me recuerda, que sea por haberla amado. Estas palabras, reveladas tiempo después por un allegado que prefirió mantener el anonimato, mostraron una faceta desconocida del actor. Detrás del profesional impecable se escondía un hombre profundamente humano, que había vivido atrapado entre el deber y el deseo, entre la lealtad y la pasión. La relación entre Fernando y Mabel no fue siempre fácil. Vivieron separaciones, malentendidos y la dura prueba de la enfermedad. En los últimos años, cuando el cuerpo de Rey comenzó a ceder ante los achaques del tiempo, fue Mabel quien permaneció a su lado, cuidándolo con devoción. Quienes los conocieron en esa etapa hablan de una unión casi sagrada, un amor que ya no necesitaba palabras ni gestos públicos, solo presencia. El ocaso de una vida y la verdad final. En los últimos meses de su vida, Fernando Rey fue consciente de que el final se acercaba. Seguía leyendo, seguía escribiendo, seguía recordando. Según contó un amigo cercano, solía repetir una frase que se convertiría en su epitafio emocional. El amor verdadero no termina, solo cambia de forma. Fue durante una conversación íntima con un periodista veterano, a quien permitió visitarlo en su casa de Madrid poco antes de morir, cuando Rey habló por última vez de Mabel con el corazón en la mano. No fue solo mi esposa, dijo. Fue mi redención. Yo era un hombre lleno de orgullo, y ella me enseñó la humildad. Era luz en una vida que había sido demasiado seria. Esa entrevista nunca fue publicada íntegramente, por respeto al actor, pero fragmentos de ella circularon entre algunos medios culturales años después. En uno de esos fragmentos, Fernando reconocía algo que sorprendió incluso a sus más cercanos. La gente me admira por mis papeles, pero yo solo actué bien cuando la miraba a ella. Cada gesto, cada palabra, eran su reflejo. Mabel fue mi inspiración silenciosa. Mabel Carr. La mujer detrás del mito tras la muerte de Fernando Rey, Mabel Carr, permaneció discreta, fiel a su estilo. Nunca buscó protagonismo, ni vendió su historia a la prensa. En una de sus últimas entrevistas, cuando le preguntaron cómo recordaba a su marido, respondió con serenidad. Fernando era un hombre bueno, de los que ya no quedan. Me enseñó que amar es también saber esperar. Esa frase resume toda una vida de complicidad. Mabel siguió viviendo en Madrid hasta su fallecimiento en 2001, en silencio, rodeada de recuerdos. Su casa, según cuentan quienes la visitaron, conservaba las fotografías de ambos en los rodajes, en los viajes, en los momentos cotidianos. No necesitaba hablar de su amor. Su vida misma era el testimonio más puro de él. Hoy, 31 años después de la muerte de Fernando Rey, las palabras que él dejó como confesión adquieren un valor casi poético. En un mundo donde las relaciones son efímeras y la fama devora la intimidad, la historia de Rey y Carr nos recuerda que hay amores que sobreviven al tiempo, al silencio y hasta a la muerte. La carrera internacional de Fernando Rey y el papel invisible de Mabel Carr en su éxito. La historia de Fernando Rey no puede entenderse sin recorrer los caminos que lo llevaron a convertirse en una de las figuras más respetadas del cine europeo. Sin embargo, lo que pocos saben es que su ascenso hacia la cima estuvo profundamente marcado por la influencia silenciosa, constante y amorosa de Mabel Carr. Ella no fue solo la mujer que compartió su vida, sino también su brújula moral, su consejera artística y muchas veces, la fuerza invisible detrás de su equilibrio emocional, el salto al reconocimiento, de España al mundo. En los años 50, Fernando Rey ya era un actor reconocido en España. Su talento para encarnar personajes complejos lo había convertido en un intérprete habitual en el cine franquista, pero él soñaba con algo más grande, trascender las fronteras, ser un actor europeo, universal. Fue en esa época cuando conoció al genio surrealista Luis Buñuel, quien cambiaría el rumbo de su carrera. Buñuel, que acababa de regresar del exilio, buscaba un rostro que encarnara la ambigüedad moral y la sofisticación de sus personajes. Lo encontró en Rey. Su colaboración comenzó con Viridiana,
1961, un filme que fue censurado en España pero premiado con la Palma de Oro en Cannes. Aquella película no solo consolidó a Buñuel como maestro del surrealismo, sino que catapultó a Rey a la élite del cine internacional. Mabel, que en ese momento también trabajaba en cine y teatro, fue testigo privilegiado de esa transformación. Ella comprendía mejor que nadie los dilemas internos de Fernando, el orgullo de ser reconocido frente al miedo a perder su esencia. Según contó en una entrevista años después, Mabel fue quien lo animó a aceptar el reto de Buñuel. Tenía dudas, temía que su papel fuera malinterpretado. Le dije que el arte no debe pedir permiso, que debía hacerlo, aunque doliera. Esa frase se convertiría en un principio para Fernando. A partir de entonces, cada decisión importante en su carrera fue discutida, meditada y compartida con Mabel. No había contrato, guión o propuesta internacional que no pasara antes por su mirada crítica y sensible. De Buñuel a Hollywood, el actor que conquistó sin buscarlo. La relación profesional con Buñuel se fortaleció con el tiempo. Juntos trabajaron en películas como Tristana, 1970, y El discreto encanto de la burguesía, 1972, esta última ganadora del Oscar a la mejor película extranjera. El personaje de Rey, un burgués elegante y aparentemente intachable, escondía bajo su serenidad una ironía devastadora. Fue el papel que lo consagró como el arquetipo del hombre refinado, culto y ambiguo, una imagen que el público mundial no olvidaría. Pero mientras el mundo lo celebraba, Fernando vivía una batalla interna. No se sentía cómodo con la fama ni con las etiquetas. No soy un galán, decía en las entrevistas. Soy un obrero de la interpretación. Y en esa modestia se reflejaba también la influencia de Mabel, quien lo mantenía anclado a la realidad. Ella solía recordarle que el éxito es pasajero, que las luces se apagan, pero el alma del artista permanece si es honesta. Durante la década de los 70, Rey fue invitado a rodar en Francia, Italia y Estados Unidos. Su participación en The French Connection, 1971, dirigida por William Friedkin, lo llevó al reconocimiento en Hollywood. En aquel filme, interpretó al traficante de drogas Alain Charnier, el enemigo del personaje de Gene Hackman. El contraste entre su elegancia europea y la brutalidad del entorno neoyorquino fascinó a los críticos. Su actuación fue sutil, magnética, calculada. Nadie hubiera imaginado que aquel hombre tan aristocrático podía infundir tanto miedo sin levantar la voz. Pero mientras el mundo hablaba de la estrella española que conquistó América, Fernando solo pensaba en volver a Madrid, a su casa, con Mabel. En una carta que envió a un amigo desde Nueva York, escribió: «Aquí todo es enorme, todo brilla demasiado. Echo de menos la voz de Mabel, su calma. Sin ella, los premios no tienen sentido». Esa confesión resume lo que muchos compañeros de profesión decían de él. Fernando Rey no era un actor que viviera para el aplauso, vivía para el equilibrio, y ese equilibrio tenía nombre propio: Mabel, la musa invisible. Mabel Carr, en los años 60 y 70, seguía trabajando como actriz, aunque poco a poco comenzó a rechazar los papeles más superficiales. Prefería el teatro al cine, los textos profundos a la popularidad. Y aunque nunca lo dijo abiertamente, muchas de sus decisiones artísticas estaban influenciadas por el deseo de acompañar a Fernando. Ella fue, en cierto modo, su sombra luminosa. Revisaba guiones con él, lo ayudaba a estudiar diálogos, incluso lo dirigía en pequeñas escenas domésticas para ensayar gestos o tonos de voz. Quienes los conocieron íntimamente hablaban de una simbiosis creativa entre ambos. Mabel era también su mayor crítica. Si una actuación no la convencía, no dudaba en decírselo. Pero siempre lo hacía desde la admiración. «Eres capaz de más», solía decirle. Esa exigencia amorosa fue la que mantuvo a Rey siempre en un estado de autoperfeccionamiento. Según recordaría el director José Luis García Sánchez, que trabajó con ambos, Mabel era la conciencia de Fernando. Él era la técnica. Ella,
la emoción. Juntos eran invencibles, los años de reconocimiento y la soledad de la fama. Con el paso de los años, Fernando Rey acumuló premios: el premio de interpretación en Cannes, el Goya al mejor actor, el Oso de Plata en Berlín y decenas de distinciones honoríficas. Pero paradójicamente, cuanto más subía su prestigio, más sentía el peso de la soledad. En entrevistas posteriores, Mabel reconocería que la fama había sido una prueba difícil para ambos. El éxito no une, separa. Hay demasiadas personas alrededor, demasiadas opiniones, y a veces se olvida lo esencial. Durante una época, Fernando pasó largas temporadas fuera de España, filmando en el extranjero. Mabel, en lugar de acompañarlo, decidió quedarse. No por distancia emocional, sino porque comprendía que el amor maduro también sabe dar espacio. Él, sin embargo, nunca dejó de escribirle. Se conservan decenas de cartas que enviaba desde los hoteles donde se alojaba. En una de ellas, fechada en París, escribió: «He caminado por el Sena al anochecer. Todos los puentes me recuerdan a ti. Eres el único lugar donde siempre quiero volver». Estas cartas, que nunca fueron publicadas íntegramente, revelan la sensibilidad de un hombre que, pese a su imagen de seriedad, vivía con un romanticismo casi antiguo. Para él, Mabel era su hogar emocional, su refugio frente al ruido del mundo. Y para Mabel, Fernando era su destino. En una conversación con una amiga habría dicho: «He tenido oportunidades, pero nunca busqué otra vida. La mía está con él, aunque a veces sea en silencio». El paso del tiempo y la prueba de la enfermedad. A comienzos de los años 90, la salud de Fernando comenzó a deteriorarse. Aún así, continuó trabajando. Participó en películas como Taxi, 1996, y en proyectos teatrales que demostraban que su pasión por el arte seguía intacta. Mabel, siempre a su lado, se convirtió en su enfermera, su compañera inseparable. Los que los veían juntos decían que era conmovedor. Ella le tomaba la mano, le leía en voz alta fragmentos de poesía o guiones antiguos, y él sonreía débilmente, como si cada palabra fuera un bálsamo. En una de sus últimas conversaciones con un periodista amigo, Fernando expresó lo que tal vez fue su testamento emocional: «He hecho muchas películas, pero ninguna tan verdadera como la que viví con Mabel. Ella fue mi mejor guión, mi mejor actriz y mi mejor crítica. Si algo hice bien, fue amarla». Aquella confesión cerraba un ciclo de vida y arte inseparables. Porque, al fin y al cabo, Fernando Rey no habría sido el mismo sin Mabel Carr. Ella moldeó su sensibilidad, le dio profundidad a su arte y lo ayudó a reconciliarse con su humanidad. El legado de un amor eterno. Cuando Fernando Rey murió en 1994, los periódicos de toda Europa titularon: «Muere el caballero del cine español». Se destacaba su elegancia, su talento, su legado artístico. Pero pocos mencionaron lo que Mabel sabía mejor que nadie: que detrás de ese caballero había un hombre lleno de ternura y vulnerabilidad. En el funeral, Mabel se mantuvo serena, vestida de negro, sosteniendo una rosa blanca entre las manos. No pronunció discursos, no concedió entrevistas. Solo murmuró unas palabras junto al féretro: «Gracias por tanto, amor mío. Ahora descansa». Después de aquel día su vida se volvió más discreta aún. Rechazó apariciones públicas, entrevistas y homenajes. Se refugió en el recuerdo, en la memoria compartida, en los silencios que habían sido siempre su lenguaje común. Para ella, la muerte no fue una despedida definitiva, sino una continuación en otro plano. Como dijo en una carta privada: «Él me prometió que me esperaría, y yo siempre cumplo mis promesas». Cuando el amor se convierte en arte hoy, a más de 30 años de aquella despedida, la historia de Fernando Rey y Mabel Carr sigue conmoviendo. Su amor fue discreto, maduro, lleno de complicidad y respeto. En una época dominada por la apariencia, ellos eligieron la profundidad. Y en ese gesto silencioso, construyeron una de las historias más auténticas del cine español.
cada vez que se proyecta una de sus películas, cada vez que se escucha su voz en pantalla, es como si una parte de ese amor regresara. Porque en el fondo, todo artista deja su alma en lo que crea, y la de Fernando Rey tenía el rostro de Mabel. Ella fue la verdad detrás del personaje, diría él, y yo fui su reflejo más fiel. Los años solitarios de Mabel Carr y las cartas inéditas a su amado Fernando Rey. El paso del tiempo fue implacable, pero en el corazón de Mabel Carr no existía el olvido. Cuando el mundo ya había cerrado el capítulo de Fernando Rey, ella seguía abriéndolo cada mañana. Vivía en silencio, rodeada de los objetos que habían compartido, de las fotografías que contaban una historia sin necesidad de palabras, y de las cartas que guardaba como un tesoro sagrado. Eran más que simples papeles, eran su puente con el más allá, su manera de seguir hablando con el hombre que había sido su compañero, su guía, su amor y su espejo durante más de 30 años. El vacío después del adiós. Cuando Fernando murió en 1994, Mabel tenía 64 años. Aún era hermosa, con esa elegancia natural que no se marchita con la edad. Sin embargo, algo en su mirada cambió. Los amigos que la visitaban decían que, aunque seguía sonriendo, había una tristeza constante detrás de sus ojos. Durante los primeros meses, se dedicó a ordenar los archivos de su marido, guiones, notas, fotografías, recortes de prensa. Lo hacía con una meticulosidad casi religiosa. Cada vez que encontraba una carta o un papel escrito por él, lo acariciaba con los dedos, como si pudiera sentir su presencia en la tinta. «No puedo llorarlo con lágrimas», escribió a una amiga. «Solo puedo llorarlo con recuerdos». A pesar de su dolor, Mabel no se retiró inmediatamente de la vida pública. Aceptó algunos homenajes, pero siempre con humildad. En uno de ellos, organizado por la Academia de Cine, se le pidió que dijera unas palabras sobre su esposo. Subió al escenario con paso firme. Tomó el micrófono y pronunció una frase que quedó grabada en la memoria de todos los presentes. «Fernando no se ha ido, solo cambió de plano. Yo lo siento cada día cuando abro las ventanas y dejo entrar la luz». Esa convicción la sostuvo durante el resto de su vida. Mabel creía en la continuidad del alma, en los vínculos que trascienden la muerte. Y aunque el mundo la veía como una viuda fuerte y digna, en su intimidad seguía conversando con él. Las cartas que nunca envió. Años después de la muerte de Fernando, se descubrió que Mabel había escrito decenas de cartas dirigidas a él. Nunca fueron enviadas, por supuesto, pero estaban cuidadosamente guardadas en una caja de madera con su nombre grabado. Fernando. Esas cartas, algunas escritas a mano, otras en máquina de escribir, revelan una mezcla de melancolía y gratitud. Son un testimonio de amor puro, pero también de la soledad más profunda. En una de ellas, fechada en 1997, 3 años después de su muerte, Mabel escribió: «Mi amor, hoy he vuelto a ver Tristana. Te miraba en la pantalla y no podía creer que no fueras a entrar por la puerta del salón. Hablas con esa voz tuya, pausada y llena de verdad, y por un momento sentí que estabas conmigo. A veces creo que el tiempo no existe, que solo cambia la manera de esperarte». En otra, de 1999, se confiesa con una ternura desgarradora: «Dicen que debo seguir adelante, pero ¿hacia dónde se avanza cuando el corazón se ha quedado atrás? He intentado trabajar, he leído, he viajado un poco, pero nada tiene sabor sin ti. Si de verdad hay un cielo, espero que sea un teatro donde podamos ensayar juntos otra vez». Estas cartas son una crónica íntima del duelo, pero también una lección de amor maduro. Mabel no se lamenta, no se queja, agradece. Agradece el tiempo compartido, las risas, los silencios, incluso las discusiones. Era su manera de mantener viva la llama sin convertirla en dolor. La vida en soledad y la fidelidad al recuerdo. En los años posteriores,
Mabel llevó una existencia discreta en su piso madrileño. Rara vez salía. Cuando lo hacía era para asistir a algún evento cultural o para visitar a amigos del medio artístico. Los vecinos la describían como una mujer amable, siempre arreglada, con una elegancia atemporal. Sin embargo, detrás de esa serenidad se escondía una rutina marcada por la nostalgia. Cada mañana, Mabel encendía una vela junto al retrato de Fernando. Era un ritual. Le hablaba en voz baja, le contaba los pequeños acontecimientos del día, como si él todavía estuviera sentado en su butaca favorita. «Hoy ha llovido, amor», le decía. «Y las calles de Madrid huelen a cuando filmabas el discreto encanto de la burguesía. ¿Recuerdas cómo corrías a casa para contarme cada escena? A veces cierro los ojos y te escucho aún». Esa devoción, lejos de parecer enfermiza, era su manera de sobrevivir. Mabel no creía en el olvido como terapia. Creía en la memoria como una forma de amor eterno. Y aunque recibió varias propuestas para escribir sus memorias o vender derechos de su historia con Fernando, siempre se negó. «Nuestra vida fue nuestra», respondía, «no un espectáculo». Su único deseo era preservar la dignidad del hombre al que amó. En una entrevista concedida en 2000, apenas un año antes de morir, dijo: «En un mundo donde todo se exhibe, yo prefiero guardar silencio». El silencio también es amor, la enfermedad y la despedida final. A finales del año 2000, la salud de Mabel comenzó a deteriorarse. Los amigos cercanos notaron que ya no tenía la energía de antes. Hablaba más despacio, caminaba con dificultad. Pero, fiel a su carácter, nunca se quejó. «Estoy cansada pero tranquila», decía con una sonrisa. Poco a poco, empezó a despedirse del mundo sin dramatismos. Regaló algunos objetos personales, envió cartas de agradecimiento y dejó instrucciones precisas para su entierro. Quería descansar junto a Fernando. Durante sus últimos días, pidió que la dejaran sola por las noches. Su enfermera contó que, una madrugada, al entrar en su habitación, la encontró sentada, mirando una fotografía de él. Sus labios se movían, como si hablara. Cuando le preguntó con quién conversaba, Mabel respondió con calma: «No hablo sola. Estoy ensayando mi próxima escena con Fernando. Falleció el 1 de septiembre de 2001 en su casa, rodeada de paz. Sobre la mesa de noche había una carta sin fechar, escrita con letra temblorosa. Decía: amor mío, gracias por esperarme. Ya puedes apagar la luz». Fue su última carta, su último acto de amor. Cumplió su deseo. Sus cenizas fueron depositadas junto a las de Fernando Rey, en el cementerio de la Almudena. En la lápida común se puede leer una inscripción que resume toda su historia: 2 almas, una voz. El legado de un amor más allá del tiempo. Con los años, la historia de Fernando Rey y Mabel Car se ha convertido en algo más que una anécdota romántica. Es una metáfora del amor que sobrevive a la fama, al tiempo y a la muerte. No fue una historia perfecta, pero fue verdadera. No fue pública, pero fue inmensa. Mientras el mundo recordaba a Rey como actor, Mabel se encargó de mantener viva su esencia humana. Y con su muerte el círculo se cerró. Hoy críticos y biógrafos reconocen que la presencia de Mabel fue determinante en la evolución de Fernando como artista. Su influencia emocional, su mirada sensible y su apoyo incondicional fueron, sin duda, el secreto invisible detrás de su grandeza. Detrás de cada genio hay una sombra que lo acompaña, escribió un periodista tras la muerte de Mabel. En el caso de Fernando Rey, esa sombra tenía nombre y sonrisa. El descubrimiento de las cartas inéditas años después, gracias a un sobrino de Mabel que decidió donarlas al archivo de la Filmoteca Española, reveló un aspecto íntimo que transformó la percepción pública de ambos. Los investigadores que las analizaron coinciden en que esas cartas son uno de los documentos de amor más bellos del siglo XX. En ellas, se ve cómo una mujer logra convertir el dolor en ternura, la pérdida en memoria,
y la ausencia en presencia. Reflexión final. La eternidad según Mabel. El amor entre Fernando Rey y Mabel Carr fue, en muchos sentidos, una historia fuera de su tiempo. En una época donde el glamour se confundía con superficialidad, ellos eligieron la profundidad, la fidelidad y el respeto mutuo. No buscaron ser una pareja ejemplar, sino simplemente serse el uno al otro. Su vida fue como una película sin final, con una música de fondo que aún resuena. Porque el verdadero amor, el que no depende de la juventud ni del deseo, sino del alma, nunca termina. Como escribió Mabel en una de sus últimas notas, hay amores que no mueren porque nunca nacieron del cuerpo, sino del espíritu. El nuestro fue así, un amor que no pide, que no exige, que solo existe. Hoy, cuando el nombre de Fernando Rey sigue apareciendo en los manuales de cine y el de Mabel Carr en las crónicas de la época dorada, su historia conjunta sigue siendo una lección de humanidad. Una prueba de que detrás del arte verdadero hay corazones que laten, sueñan, sufren y aman en silencio. El legado inmortal de Fernando Rey y Mabel Carr. Amor, arte y memoria. Han pasado ya más de 3 décadas desde la muerte de Fernando Rey y más de 20 desde que Mabel Carr se despidió de este mundo. Pero sus nombres continúan resonando, como ecos dulces, en la memoria del cine español y en el corazón de quienes aún creen en el poder redentor del amor verdadero. No fueron solo 2 artistas notables, fueron 2 almas destinadas a encontrarse para dejar una huella imborrable, no solo en la pantalla, sino también en la historia íntima de la sensibilidad humana. Hoy, cuando las historias de amor parecen fugaces y la fama se disuelve en el ruido, la suya se eleva como un símbolo de autenticidad, de lealtad, de elegancia y de arte entendido como una forma de amor eterno. Un amor convertido en leyenda silenciosa. El tiempo suele borrar los detalles, pero hay amores que se resisten a desaparecer. El de Fernando Rey y Mabel Carr se ha transformado en una leyenda silenciosa. Una de esas historias que no necesitan ser repetidas para mantenerse vivas. No hubo escándalos, ni titulares sensacionalistas, ni libros de memorias llenos de revelaciones. Hubo algo mucho más poderoso, la coherencia entre vida y sentimiento, entre arte y verdad. Para las nuevas generaciones que descubren a Fernando Rey en películas como Tristana, Viridiana o El discreto encanto de la burguesía, resulta inevitable percibir en sus interpretaciones una profundidad emocional que trasciende la actuación. Sus gestos, sus pausas, su mirada melancólica parecen estar siempre hablando con alguien que no se ve, pero que está presente. Mabel. Ella fue su interlocutora invisible, su inspiración constante, la destinataria secreta de muchos de sus silencios en pantalla. Varios directores que trabajaron con él, entre ellos Carlos Saura y Luis García Berlanga, coincidieron en algo. Fernando tenía una capacidad única para transmitir emoción sin decir palabra. Y esa cualidad, según ellos mismos admitieron, provenía de una vida interior intensa, cultivada en la intimidad de su amor con Mabel. Era como si cada personaje que interpretaba llevara algo de ella dentro, como si su presencia le diera sentido a su arte. La huella de Fernando Rey en el cine universal. Más allá de su historia de amor, Fernando Rey dejó una impronta indeleble en el cine mundial. Con más de 150 películas, trabajó con los directores más destacados de su época, y fue uno de los pocos actores españoles que logró abrirse camino en la industria internacional sin renunciar a su identidad. Su voz, grave y pausada, se convirtió en un sello distintivo. No interpretaba personajes, los habitaba, con una naturalidad que solo alcanzan los grandes maestros. En Hollywood, su interpretación en The French Connection y French Connection II le valió el reconocimiento de la crítica norteamericana, que lo definió como el villano más elegante del cine moderno. En Europa, su colaboración con Buñuel marcó un antes y un después en la historia del cine de autor. Rey supo encarnar la ironía,
el absurdo y la fragilidad del ser humano con una maestría que lo colocó al nivel de intérpretes legendarios como Marcello Mastroianni o Alain Delon, aunque él nunca quiso compararse con nadie. Cuando le preguntaron cuál consideraba su mejor papel, respondió con humildad: el que todavía no he hecho. Siempre hay algo que aprender, incluso cuando el cuerpo empieza a fallar. Actuar es una forma de seguir buscando el alma. Esa búsqueda fue lo que lo definió como artista. Y fue Mabel quien le enseñó que el arte no se mide en premios, sino en verdad. Durante sus años juntos, ella fue su público más exigente y su mayor aliada. Lo escuchaba ensayar, lo observaba en los estrenos, y luego, en casa, le decía con franqueza: «Fernando, hoy estabas brillante, pero también humano. Y eso es lo que te hace diferente, Mabel Carr, la otra mitad de la eternidad». La figura de Mabel Carr merece un reconocimiento que va más allá de su papel como esposa o compañera. Fue una actriz talentosa, versátil y carismática, con una carrera que abarcó teatro, cine y televisión. Sin embargo, lo que más la distinguió fue su capacidad de amar sin eclipsar. En un mundo artístico donde las rivalidades y el ego son moneda corriente, Mabel supo compartir la luz sin perder su propia identidad. En los años posteriores a la muerte de Fernando, muchas actrices jóvenes la citaron como ejemplo. No solo por su elegancia, sino por su integridad. Ella demostró que se puede ser fuerte sin dureza, fiel sin sumisión y discreta sin desaparecer. Su amor no fue una cadena, sino un impulso. Ella no vivió a la sombra de Fernando Rey, vivió a su lado, iluminando con su propia luz. Hoy su nombre ha vuelto a aparecer en documentales, exposiciones y homenajes dedicados al cine español de los años dorados. En la Filmoteca Española, un ciclo dedicado a las parejas artísticas del siglo XX incluyó su historia con Rey bajo el título Amores que hicieron historia sin quererlo. Los espectadores, conmovidos, descubren en las imágenes de archivo a una Mabel risueña, espontánea, llena de vida, y a un Fernando que la mira con una ternura que no necesita palabras. Y en ese cruce de miradas está toda la verdad de su historia. El redescubrimiento de sus cartas y la memoria viva. El hallazgo de las cartas inéditas de Mabel, años después de su muerte, permitió a los historiadores y cinéfilos reconstruir el lado más humano de la pareja. En esos textos, conservados con delicadeza, Mabel reflexiona sobre la vida, la pérdida y el sentido del arte. En una de las más conmovedoras escribe: «Nosotros no actuábamos solo ante el público, Fernando. Actuábamos ante la vida. Éramos personajes que sabían que un día el telón caería, pero aún así seguíamos interpretando con el alma». Estas palabras resumen el espíritu de ambos. Vivieron como artistas incluso en su amor. Cada gesto, cada silencio, cada carta, era una escena cuidadosamente interpretada desde la verdad interior. En 2010, un grupo de investigadores propuso crear una exposición permanente en honor a la pareja, bajo el nombre Fernando y Mabel, el arte de amar en silencio. La muestra, que se inauguró en 2012 en Madrid, incluyó fotografías inéditas, extractos de las cartas, recortes de prensa y una proyección con fragmentos de sus películas. Miles de visitantes quedaron conmovidos al descubrir la humanidad detrás de las estrellas. Un crítico escribió entonces en El País: «En una época donde el amor parece una mercancía, recordar a Fernando Rey y Mabel Carr es volver a creer que hay sentimientos que no se negocian. Ellos amaron con discreción, trabajaron con pasión y vivieron con dignidad. Y eso, en sí mismo, es arte».